Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo uno y hoy vamos a hablar de nuestra modelación de movimiento de electrones en una evaporadora por las electrones. Y pues este es un índice de acerca de los temas que vamos a hablar. Y pues bueno, ¿cómo funciona una evaporadora por haz de electrones? Pues bueno, una evaporadora de haz de electrones pues funciona mediante el uso de un haz de electrones que es generado por un filamento de tungsteno. Y este haz es acelerado por un voltaje y es dirigida gracias al uso de un campo magnético. Ahora, la carga eléctrica, o sea, hay diferentes conceptos que hay que tener aquí. Y pues bueno, la carga eléctrica pues prácticamente es la manifestación de atracciones o repulsiones entre las cargas de los protones y electrones. El campo eléctrico, es más que nada, es una cantidad vectorial que nos indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual, positiva unitaria, en una posición. Y la trayectoria de las partículas cargadas, en este caso, es circular gracias a la mano de la ley derecha. Bueno, ahora pasamos a las propiedades del electrón. Sabemos que por la literatura la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos y su carga eléctrica es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuál es la relación de la carga eléctrica de los electrones con el campo eléctrico? Bueno, un campo eléctrico es una región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica, como se puede ver en la ecuación, que la fuerza eléctrica es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico. Y finalmente la aplicación del campo eléctrico en la evaporadora de los electrones. ¿Cuál es? Bueno, los electrones son emitidos desde el filamento de tungsteno y son acelerados mediante un campo eléctrico creado por la aplicación de un alto voltaje entre el filamento y un ánodo para colisionar con las moléculas de argón y ionizarlas. Y también por literatura sabemos que el voltaje típico aplicado suele variar entre los 5 a los 10 kilovoltios y el orden de la velocidad es 10 a la 7 metros sobre segundo. De igual manera, pasamos a la parte de modelación. Se usó para la obtención de las ecuaciones Wolfram Alpha y para hacer el código se usó el software MATLAB. Para obtener las ecuaciones de gobierno del sistema, partimos de la ley de Lorentz que nos dice la fuerza magnética es igual a la carga de una partícula por el producto cruz de su velocidad y el campo magnético por el que está atravesando. Ya aplicando ese producto cruz, obtuvimos los componentes en X y en Y de esa fuerza y igualando ambos componentes a la segunda ley de Newton. Obtuvimos un sistema de ecuaciones diferenciales, el cual resolvimos con Wolfram Alpha, introduciendo las siguientes condiciones iniciales. Las posiciones iniciales, o sea, x0 y y0, pues son las posiciones iniciales del filamento. La velocidad inicial, o sea, y'0, va a ser cero porque como el electrón sale disparado de manera horizontal, entonces no hay velocidad vertical. Y x'0, o sea, la velocidad inicial en x, va a ser la velocidad inicial del electrón. Ya introduciendo todo esto a Wolfram, nos dio las ecuaciones que están enmarcadas en el cuadro azul. Y estas son las que vamos a introducir a MATLAB para resolver la trayectoria de los electrones. Pues ya, bueno, hablando de los parámetros de la simulación, como mencionamos, pues tenemos la carga del electrón, que en este caso es menos 1,602 por 10 a la menos 19. La masa del electrón tenemos que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. El voltaje de aceleración son 10 kilovoltios, la posición del blanco son de 0 a 10 centímetros y la posición del filamento son de 9 a 0 centímetros. Aún se necesita de la velocidad por el electrón, pero esta se puede calcular con el voltaje de aceleración. Cálculo de velocidad de salida, pues básicamente tenemos que es la carga por el voltaje por la constante de energía. Y la constante de energía, estamos hablando que es un medio por masa por velocidad al cuadrado. Y ya de la velocidad la sacamos con en raíz cuadrada de 2 por la constante de energía entre la masa. Ok, ahora el código que utilizamos para la simulación MATLAB. Primero comenzamos con la inicialización de variables, introduciendo los parámetros antes mencionados, así como también el cálculo de la velocidad que describimos anteriormente. Y pues si, como pueden ver aquí, para el campo magnético introducimos un slider
que esto nos va a ayudar para estarlo ajustando hasta que encontremos el valor que nos dé la trayectoria que queremos del electrón. Ya después comencemos con la modelación de la trayectoria, que pues es donde introducimos las ecuaciones que obtuvimos por Wolfram y ya luego pues graficamos esa trayectoria, los puntos iniciales y finales por los que queremos que pase el electrón y también el borde de la evaporadora para pues, estar corroborando que la trayectoria del electrón no llegue a chocar con la pared del equipo. Ya en los resultados tenemos que con el voltaje obtenido de bibliografías de los 10 kilovoltios, se obtuvo un valor de velocidad de 5,93 por 10 a la 7 de metros sobre segundos. Y con los parámetros descritos anteriormente, se requiere de un campo magnético de 3,73 militeslas para mantener una trayectoria circular que salga del filamento y termine en el blanco. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Definitivamente el ajustar el parámetro de la magnitud del campo magnético es de suma importancia para asegurar que la trayectoria del electrón efectivamente va a dar en el blanco, en la posición del blanco. Como podemos ver en estas gráficas, si nosotros ajustamos inadecuadamente la magnitud del campo magnético, no vamos a llegar a esa trayectoria, no vamos a llegar al blanco. La trayectoria se puede salir o puede colisionar antes, como también se ve en estas dos gráficas. Ahora, como conclusión, tenemos que, por ejemplo, ¿qué parámetros afectan a la trayectoria? Como acaban de mencionar, pues los parámetros que podemos alterar del evaporador por electrones son el voltaje de aceleración que afecta la velocidad de salida del electrón y la intensidad del campo magnético. Un comportamiento que pudimos observar fue como al aumentar el campo magnético, el radio de la trayectoria disminuye. También al disminuir el campo, el radio de la trayectoria aumenta. Lo contrario ocurría con el voltaje. Un mayor voltaje resultaba en un radio de trayectoria mayor y un menor voltaje ocasionaba un radio menor. De alguna manera, como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad de la partícula, esto hace que el electrón tenga un movimiento circular. Eso nos permite igualar la fuerza magnética en el electrón con la fuerza centrífuga y comprobar lo dicho anteriormente mediante un desarrollo matemático que son las ecuaciones que tenemos del lado izquierdo. Y digo, desarrollando aún más lo anteriormente dicho, pues más que nada de que podemos determinar que el radio de la trayectoria es directamente proporcional a la velocidad e inversamente proporcional a la magnitud del campo magnético. O en pocas palabras, si queremos tener un mayor radio, tenemos que incrementar la velocidad. También de que si queremos tener igual un mayor radio, tenemos que reducir lo que es la magnitud del campo magnético. Y pues ya esto fue todo, gracias.